Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Jesús regresando a la ciudad donde creció con las personas que lo conocieron por cerca de 30 años y en el día de reposo a congregarse. Se le dio la oportunidad de enseñar. Este evento es presentado por el Evangelio, así como también lo hacen en Mateo y Marcos. Pero solo Lucas es quien nos presenta a Jesús dentro de la sinagoga. A decirnos lo que le enseñó, podemos entender la reacción de los asistentes y lo actual que siguen siendo este mensaje que no se puede ignorar. En este pasaje que podemos tener la oportunidad de ver que el mensaje de Jesucristo que conforta a la persona de tal manera que lo lleva a una encrucijada en donde es necesario tomar una decisión de qué hará respecto a la persona y el mensaje de Jesús. Libro de Lucas, capítulo 4, los versículos 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús inicia su ministerio en la región de Galilea, como fue profetizado por Isaías, predicando un mensaje de arrepentimiento y invitando a creer las buenas noticias que comunicaba. Después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Libro de Marcos, capítulo 1, los versículos 14 y 15. La noticia de lo que enseñaba en las sinagogas empezó a comunicarse en todas las ciudades que estaban cerca, y esto dio motivo para que toda la gente, sin excepción, que lo escuchaban, lo exaltarán y lo alabarán. La razón nos la da en forma más amplia el Evangelio de Marcos, a decirnos: y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos capítulo 1, versículo 21 y el 22. A la gente, al hacer la comparación entre la forma de enseñar entre Cristo y los religiosos que tenían, no podían evitar notar la capacidad, el dominio y el poder que Cristo tenía a enseñar. Las enseñanzas del mensaje. En la siguiente descripción en Lucas, quien dedicó a hacer una investigación muy detallada, podemos ver la forma en que Jesús enseñaba y que nos da el patrón como se debería hacer el día de hoy. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús volvió a Nazaret, ciudad donde se crió, y al llegar el día de reposo, el cual era el sábado, y era dedicado a Dios, de acuerdo a los mandamientos, fue a la sinagoga, que era algo que hacía siempre en ese día.
En este acto vemos a Jesús cumpliendo con la ley de Dios y ante los comentarios que habían llegado a la ciudad de cómo enseñaba y los milagros que ya había llevado a cabo. Puedo imaginar que todos entre los que se debieron confrontar, familiares, amigos y vecinos, estaban frente a él con mucha anticipación para escuchar a alguien a quien conocían muy bien. Jesús nos enseñaba con su ejemplo que fuimos llamados a reunirnos para dedicárselo a Dios y tener la voluntad y la oportunidad de poder aprender a través de escuchar la lectura de la palabra de Dios. Jesús, siendo Dios mismo, se congregó a pesar del sistema religioso de ese momento. Era corrupto, que la enseñanza era mala y que él no necesitaba instrucción. El formato de las reuniones en la sinagoga en los tiempos de Jesús, en una reunión típica en la sinagoga, empezaba con una invocación por la bendición de Dios y luego se repetía la tradicional confesión hebrea de fe en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el 9 y también capítulo 11, versículo 13 hasta 21. Luego seguía la oración y las lecturas prescritas de la ley y de los profetas, en las cuales el lector parafraseaba las escrituras hebreas en arameo. Después seguía un breve sermón predicando por uno de los hombres de la congregación o tal vez algún rabino que estaba de visita. En el libro de Hechos, capítulo 13, los versículos 14 hasta 16, si había un sacerdote presente, la reunión concluía con una bendición. De otra manera, uno de los laicios oraba y despedía la reunión. Por lo que Jesús en el momento oportuno se puso de pie para leer las escrituras. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. A Jesús se le extendió la oportunidad de leer y dar el sermón. En la sinagoga se le dio el libro de Isaías, y es el quien en forma deliberada lo abre en una sección y en voz alta lo empieza a leer. Vemos que Jesús sabía de antemano que era lo que quería comunicar, lo que nos muestra que se requiere preparación y anticipación de qué es lo que se va a leer. Y si Jesús lo hizo, aún más los predicadores o los que enseñan en las iglesias. Libro de Lucas, capítulo 4, los versículos 18 y el 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El pasaje que llevó Jesús era bien reconocido por los judíos como una profecía que hablaba del Mesías prometido por Dios. El pasaje de Isaías lo encontramos en el capítulo 61 y Jesús leyó el primer versículo y parte del segundo, como ahora lo tenemos dividido el pasaje. Nos dice que el Mesías estaría facultado por el Espíritu Santo como alguien seleccionado como un símbolo de parabación
para realizar una tarea. Isaías nos dice, ¿a quién vino Jesús a buscar? Los pobres. Lo primero es proclamar y anunciar las buenas noticias de Dios a los pobres. La palabra usada por el profeta Isaías para designar pobre es la palabra pitoch, que significa agarrarse o rebajarse, y apunta a un individuo que no tiene nada, literalmente, y que está en peligro inminente de quedarse sin comer, por lo que indica la total indigencia y está en la necesidad de que alguien más lo pueda socorrer en este caso. Entiende que solo Dios le puede ayudar y al no tener nada, decidir poner su total y absoluta confianza en Dios. Nadie acude a pedir ayuda si no entiende que está en bancarrota, sin recurso alguno para ayudarse. Los quebrantados, el Mesías fue enviado para curar y restaurar a todo. Aquel que ha entendido que está quebrantado de corazón, alguien que acepta que está completamente derrotado, en ruina, hecho pedazos internamente. Isaías no se refiere a una enfermedad física que necesita ser curada, sino una enfermedad espiritual. Nadie puede ser curado si no entiende que está enfermo, en necesidad de un doctor. Los cautivos. Esta palabra indica a alguien que no tiene libertad, que está preso. A esto vino Jesús, para anunciarles, darles a conocer que sus crímenes y faltas serían perdonadas y canceladas todas sus faltas. Los ciegos. Esta palabra, más que señalar a alguien que no tiene la capacidad de ver, señalar a una persona incapaz de entender que no tiene conocimiento como consecuencia de la dureza de su corazón. A esto Jesús vino a darles la capacidad de recuperarse de su condición y pueda entender el entendimiento o inteligencia para poder comprender verdades espirituales. Los oprimidos. Esta palabra designa a alguien que es un esclavo, que es maltratado. A estos Jesús vino a considerarles la libertad del pecado y la cancelación de su deuda. Jesús vino a los que no tienen recursos, los enfermos, los presos, los que no entienden, y a los esclavos, pero no vino a curar enfermedades físicas ni a dar justicia social, vino a rescatar a los perdidos. Espiritualmente, un pecador es pobre, no importa cuánto dinero tenga, está derrotado, no importa cuántas victorias tenga en esta vida. No es libre aunque no esté en una cárcel física, no es sabio, no importa cuántos conocimientos tenga y está bajo el yugo del pecado. Aunque él proclame que nadie tiene autoridad sobre él, muchas personas no entienden la misión real de Jesús y piensan que vino a darnos un patrón de comportamiento social, pero se equivocan totalmente. Jesús no era un socialista. Jesús era, es y será el Salvador de todo aquel que entiende que es pecador y le da la justicia espiritual que él no puede conseguir por su estado espiritual que tiene y que no puede componer ni reparar en sus propias fuerzas. Finalmente, Isaías nos dice en su profecía en Malaquías, en su profecía de Mesías,
que todo está proclamado y anunciado. Se iba a llevar a cabo en un momento específico de la historia de acuerdo al plan perfecto de Dios. El tiempo del Salvador había llegado. Lucas capítulo 4, versículo 20. Y enrolando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Llama mucho la atención que Jesús, en forma deliberada, corta la lectura en donde no hay un punto final. Ya no lee más y empieza a enrollar el libro para que fuera guardado. Lo da al ministro y toma asiento. Lo que Jesús no llegó era lo que la profecía mencionaba sobre la venganza del Señor. Esto era algo que no se iba a llevar a cabo durante el ministerio de Jesús en ese tiempo, sino que sí es algo que va a ocurrir hasta su segunda venida, por lo cual aún no se ha cumplido. Me pregunto, ¿qué estaba pasando por las mentes de las presentes que de seguro esperaban que terminaran de leer toda la profecía, especialmente sobre las promesas de la resucitación y reconstrucción del reino de Israel? La lectura fue demasiado corta y Lucas nos informa de lo dramático de la situación, diciendo que todos se quedaron viendo a Jesús para escuchar qué tenía que decirles. ¿Cuál sería el mensaje y la aplicación que tenía lo que les acaba de leer? ¿Qué era lo que les iba a compartir? En Lucas capítulo 4, versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El inicio del mensaje fue directo y sin rodeos. Simplemente le dijo: en este momento estas profecías se están cumpliendo frente a ustedes. El Mesías había llegado y el Mesías era él. Imagínase lo impactante, lo increíble y lo sorprendente de su mensaje. El que ellos ya conocían estaba diciéndoles que él era el Hijo único de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Los presentes, al escuchar a Jesús leer la profecía del profeta Isaías en ese momento, afirmaron solamente lo que escuchaban y dieron su aprobación. ¿Cómo no lo iban a hacer? El mismo autor de las palabras que había escrito Isaías les estaba leyendo. Qué momento tan más extraordinario para los presentes. Por ello quedaron admirados y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero al dar la aplicación todo cambió. Jesús no les habló del juicio para las otras naciones, ni la restauración del reino. Jesús les dijo que Él era quien estaba entre ellos para curarlos. Por lo tanto, las presentes fueron expuestos por Jesús como pobres quebrantados, presos sin sabiduría y esclavos. El orgullo de los presentes fue deshecho. Su condición espiritual fue manifestada y por ello lo primero que les vino a su mente como defensa fue hacer menos al mensajero, y inmediatamente lo descualificaron porque ellos lo conocían desde niño. Mateo, al describir el mismo evento, nos permite
ver más lo que pasó por la mente de los presentes, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo de carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Mateo capítulo 13, los versículos 54 hasta 57. Al escandalizarse, manifestar que se llevaron de aversión y repugnancia contra Jesús. En pocas palabras pensaron: ¿quién se cree para juzgarnos? Qué rápido cambiaron de opinión, de aprobarlo al escucharlo, a leer las escrituras, a rechazarlo, a ver la aplicación del pasaje, porque Jesús le detectó su condición espiritual y quedaron reprobados, sin posibilidad de salvarse a sí mismos. El juicio del mensaje. Lucas capítulo 4, versículos 23 hasta 27. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús, conociendo lo que pensaba, les dijo sin ningún rodeo que sabía que ellos querían ver milagros y obtener beneficios como los habían recibido las otras aprobaciones, y de esa manera ver el poder del Dios manifestado por Jesús, y así consideraran creer que Él era el Mesías. Pero Jesús ya sabía que no era cuestión de demostrar su poder, sino de la dureza del corazón, que nunca lo reconocieran como el Hijo de Dios. Por ellos Jesús recurre a las Escrituras, citando a los libros de los reyes sobre 2 milagros llevados a cabo por Elías y Eliseo, para decirle que Dios había decidido mostrar sus bendiciones a los gentiles, porque el pueblo judío le había rechazado. La viuda gentil creía en el Dios verdadero, y el general sirio, que era enemigo de Israel, decidió obedecer y humillarse, y ambos fueron rescatados por la gracia de Dios. De acuerdo a los judíos, estos gentiles no merecían nada de parte de Dios. Para los judíos y pasajes eran una afrenta para su orgullo nacionalista y su arrogancia de creerse los únicos merecedores de las bendiciones de Dios. Jesús lo puso en el mismo plano que los gentiles. Ellos no eran mejores y recreían de la misericordia y la gracia de Dios. Para ser salvos, tenían que creer como la viuda y humillarse como el general sirio. Pero estos conocidos de Jesús
De muchos años lo estaban rechazando y por lo tanto no iban a tener las señales que deseaban. Lucas capítulo 4, versículo 28 hasta el 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despenarle. A ver expuestos en su condición espiritual, a saber que no recibirían milagros y al escuchar que ellos, al igual que los gentiles, para ser sanados necesitaban creer y humillarse reconociendo la necesidad de un Salvador, todos, sin excepción de ninguno, se llenaron de una rabia intensa y violenta, que lo que fueron a una reunión para aprender de Dios en medio de la enseñanza de Jesús, se convirtieron en asesinos y en unanimidad supieron cómo deshacerse de él. Así es la perversidad del hombre. Esta es una reacción que aún sigue presentándose. La gente ama las tinieblas y la luz que les apunta a su pecado y condición caída lo rechazan, no lo toleran y están dispuestos hasta matar para que no escucha y que no expongan por lo que son. Lucas capítulo 4 versículo 30. Mas se pasó por en medio de ellos y se fue. Los conocidos de Jesús pedían un milagro, y un milagro espectacular sucedió frente a ellos. Jesús pasó caminando frente a ellos y nadie lo pudo detener. Nadie lo pudo hacerle daño y se escapó de entre sus manos en una forma sobrenatural. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Ellos siguieron sin creer. Jesús lo conocía a la perfección, por eso no hizo los milagros que pedían. Marcos nos complementa el final de la historia y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos, y estaba asombrado, admirado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. La reacción de esos judíos ante Jesús persiste hasta nuestros días. Muchos siguen sorprendiéndose ante el mensaje y de la persona de Jesús y solo quieren ver sus señales, pero tan pronto son enfrentados con su mensaje que expone su condición de pecado y inmediatamente lo rechazan y hasta llegan a odiar el mensaje y hasta el mensajero. A través de la historia, muchos cristianos han muerto por solo compartir el evangelio. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y comienza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Lléname de tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración de bendición para el pueblo de Dios, para cada uno de ustedes, que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés para su pueblo, una promesa y una de las primeras oraciones de bendición para su pueblo. Se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer
su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, tenemos que buscar más de Dios. Esta epidemia está sucediendo más cada día. Ya hay otra enfermedad que viene, otro virus que viene de África. Y estas plagas siguen ocurriendo. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se está desarrollando delante de nuestros ojos. Todos los huracanes, todos los terremotos, todos los tsunamis están sucediendo en diferentes partes por todo el mundo. Y estas plagas siguen viniendo una detrás de todo. Y esto está escrito en el libro de Apocalipsis. Tenemos que buscar de Dios, mis hermanos. Cuídense y busquen de Dios. No se dejen perder. Porque Jesús viene pronto. Él viene bien pronto. Él está ahí. Todas las señas están ahí. Todas las señales de la Escritura se están desarrollando en nuestros ojos. Tenemos que rendirnos más de Dios y buscar más de Él, mis hermanos. Arrepiéntense de su pecado y regresen para atrás a la senda de Jesús. Con esto lo dejo. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tenga una buena noche y a buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más. Hasta la próxima. Amén.